La batalla de las Navas de Tolosa, la épica carga de los tres reyes. En el corazón de la península ibérica, en el año 1212, ocurrió un evento que cambiaría el rumbo de la historia española. La batalla más decisiva de la reconquista cristiana de la península ibérica y su legendaria carga de los tres reyes que hizo posible que la victoria se decantase por el bando cristiano, protagonizada por el rey de Castilla, el rey de Navarra y el rey de Aragón. Los tres reyes hispanos unidos bajo el mismo credo, ganar o morir. Tras la llegada de los almohades a la península ibérica, los más fanáticos entre las hordas musulmanas llegadas hasta la fecha y su reciente y peligrosa victoria en Alarcos, hizo que la reconquista de la península ibérica por parte de los reinos cristianos se tambalease. El rey Alfonso VIII de Castilla, mientras lamía sus heridas de la derrota en Alarcos, promovió entre los distintos reinos cristianos de la península un necesario alto el fuego, ya que estos se encontraban sumidos en fratricidas disputas que desangraban los reinos cristianos. El reino de Portugal y el reino de León, que se encontraban en ese momento en conflicto, declinaron la propuesta y prosiguieron con las hostilidades entre ellos. Por otro lado, el Papa Inocencio III predicó una cruzada por la cristiandad en la antigua Hispania, prometiendo el perdón de los pecados a los que lucharan en ella, por lo que miles de guerreros provenientes de toda Europa acudieron a la llamada del Papa. Además, el Papa amenazó a Portugal y a León con descomulgar al rey que osase atacar a cualquiera de los reinos cristianos que formaban parte de la cruzada, por si alguno de estos tenía la tentación de ello. A los cruzados se les dio cita en la ciudad castellana de Toledo. La ciudad en la que las tres culturas, cristiana, musulmana y judía, convivían en armonía bajo el gobierno castellano. El rey, temeroso de las huestes cruzadas que llegaban a la ciudad, les acuarteló fuera de las murallas de la villa. Pero eso no fue impedimento para que las huestes cruzadas penetrasen al interior de la ciudad, masacrando a miles de judíos que allí residían en paz. El rey, consciente de lo necesario que eran los cruzados para la reconquista, no tomó represalia alguna. Pero las desavenencias entre el contingente cruzado proveniente del resto de Europa y los cristianos peninsulares acababa de empezar. Las huestes cruzadas, que se contaban por miles al mando del señor de Vizcaya, iniciaron la marcha como la vanguardia cristiana y pronto se toparon en lo que hoy son tierras manchegas con la fortaleza de Malagón. Los defensores musulmanes, aterrorizados por el contingente cruzado, intentaron negociar una rendición a cambio que se les dejase marchar con vida. Los cruzados, lejos de negociar con el invasor musulmán, iniciaron el ataque a la fortaleza, arrasando cuanta vida había entre esos muros, dejando una imagen de muerte y destrucción a la llegada del rey Alfonso VIII. La siguiente batalla tuvo lugar en la fortaleza de Calatrava, esa que una vez fue fortaleza templaria y germen para la nueva orden de Calatrava, y que fue perdida años atrás por los templarios. Esta vez el rey Alfonso VIII llegó a tiempo para la negociación con las tropas almohades defensoras y, a cambio de la rendición y no combatir, les dejó irse con vida. Esto horrorizó a los cruzados europeos, que no podían entender que dejase vivir a ningún infiel, por lo que abandonaron en masa la cruzada y regresaron a sus lugares de origen. Tras la pérdida de la mayoría de los cruzados, se prosiguieron los preparativos para la gran batalla y llegaron al lugar el resto de hispanos, uniéndose al contingente el rey Pedro II de Aragón con 2000 caballeros más sus respectivos escuderos y peones. El rey Sancho VII de Navarra, conocido por sus contemporáneos como Sancho el Fuerte, con 200 de sus principales y más importantes caballeros y sus miles de peones. Además, el rey Alfonso VIII de Castilla aportó 2000 caballeros y mandó a todas las ciudades de Castilla a aportar gran parte de sus guarniciones. También a la cita acudieron las prestigiosas órdenes militares cristianas aportando todas sus huestes, la Orden de Calatrava, la de Santiago, la de Hospital de San Juan y los templarios, todos ellos en la defensa y reconquista de esa Hispania cristiana que antaño existió. En total, por el bando cristiano se habla en las crónicas de la época en decenas de miles, pero estudios más rigurosos sitúa la cifra en un total de unos 12.000 guerreros, nada desdeñable para esa época. Fue una de las mayores huestes que llegaron a reunirse en la península ibérica. Pero el gran número de tropas convocadas por el califa almohade Muhammad an-Nasir para la expansión del Islam en Europa hizo pequeño el contingente cristiano. Se exageraron las cifras tanto por cronistas musulmanes como por los cristianos. El cronista musulmán al-Makari habla de 600.000 hombres, pero los rigurosos estudios arqueológicos en el campamento musulmán cifra en unos 30.000 hombres el ejército almohade, el doble que el ejército cristiano. Pero el ejército cristiano contaba con mejores armaduras y un gran número de caballería pesada, hecho que fue decisivo.
Sin importar el tamaño de ambas huestes, el ejército cristiano avanzó hacia el sur, en busca del ejército almohade. Las tropas musulmanas se habían situado a la defensiva detrás de Sierra Morena, lugar escogido por ser abrupto, con acantilados y desfiladeros, apto para las emboscadas. Los únicos pasos habilitados estaban perfectamente defendidos por castillos y tropas almohades. Los cristianos enviaron patrullas de reconocimiento para buscar algún paso apto sin guarnecer. Dice la leyenda que fue un arcángel, los historiadores que solo fue un simple pastor, pero el hecho es que se informó a las tropas cristianas del único paso sin defensas que había en la serranía. Tras comprobar la veracidad de la información, el ejército cristiano pasó y llegó a un lugar conocido hoy como la Mesa del Rey. El gran califa almohade an-Nasir, al enterarse que los cristianos habían logrado sortear Sierra Morena, mandó formar a sus tropas y acudir al encuentro del ejército cristiano. La gran batalla estaba a punto de comenzar, el destino del mundo hispano estaba en juego, el lugar escogido las Navas de Tolosa, las dos formaciones enfrentadas. Desde el bando cristiano se podía ver la gran tienda del sultán, roja e inmensa, situada tras todas las tropas almohades. Las tropas almohades estaban dispuestas de la siguiente manera. La primera línea del contingente eran las tropas más fanáticas del Islam llamados por el sultán para hacer la yihad, los cuales provenían de todos los rincones del mundo musulmán. La segunda línea, la tropa regular almohade traída de todas las partes del califato que se expandía por gran parte del norte de África. La tercera línea era la caballería ligera almohade. Por el otro lado, la formación cristiana, compuesta en su mayor parte por tropas pesadas y bien protegidas, se disponían de la siguiente manera. El flanco izquierdo era para las tropas aragonesas. El flanco derecho para las tropas navarras. El centro para los castellanos. En la retaguardia, los tres reyes dirigiendo sus huestes y junto a ellos, varios obispos y arzobispos como el de Barcelona o Narbona y el gran maestre templario Gómez Ramírez. La vanguardia cristiana comandada por el señor de Vizcaya Diego López II de Haro. Según las crónicas, junto a él, 500 caballeros, que incluía su mesnada señorial, los cruzados europeos que no habían abandonado la cruzada, entre ellos, caballeros cistercienses, occitanos y voluntarios leoneses y portugueses que, a pesar de estar en guerra sus reinos, se unieron para hacer frente común al Islam. El más destacado de ellos, el propio hijo del rey de León, el príncipe Sancho Fernández de León. Tras la vanguardia, todas las órdenes militares, monjes guerreros de la Orden de Calatrava, los de la Orden del Hospital, los de la Orden de Santiago y los templarios. Inicialmente los musulmanes tomaron la iniciativa con pequeñas escaramuzas empleando su caballería con arco. Hasta que el rey de Castilla mandó a su vanguardia iniciar el ataque, logrando destrozar la primera línea de fanáticos yihadistas, los cuales cedieron y empezaron a huir. La segunda línea también empezó a ceder, recordando al rey de Castilla lo pasado en su reciente derrota de Alarcos, en la que el califa almohade utilizó una táctica de combate utilizada en esos tiempos por los musulmanes y conocida en el mundo cristiano como tornafulle, la cual simulaba una retirada desorganizada para posteriormente contraatacar con todo de lo que disponía. Efectivamente así pasó. Las huestes almohades contraatacaron con todo su ejército, pero esta vez los cristianos no habían caído en la trampa, el señor de Vizcaya no había ido en exceso tras ellos, las líneas del frente se habían mantenido unidas y organizadas, pudiendo resistir en un primer momento el ataque. Por lo que el rey de Castilla mandó en su apoyo a las grandes órdenes militares de monjes guerreros, que con su experiencia en el combate, jerarquía y determinación frenaron en seco el avance almohade. Durante horas la batalla estaba totalmente indecisa, no se veía un claro vencedor, la victoria podía decantarse de cualquier lado, por lo que el gran califa intentó aprovecharse de su superioridad numérica, rodeando y separando en dos el ejército cristiano con su caballería ligera, mientras una incesante lluvia de flechas diezmaba las tropas cristianas. En ese momento los tres reyes hispanos, al ver ese último movimiento, supieron que ese era el momento, se miraron y junto a su caballería pesada, al ver el peligro inminente de la derrota, lanzaron la última carga, la carga de los tres reyes. Al galope impactaron con el cerco almohade, destrozando todo enemigo que se encontraba a su paso, e insuflando fuerza y coraje a su ejército. El rey de Navarra, Sancho el Fuerte, junto a sus caballeros navarros, continuó la carga, dirigiéndose directo a la jaima del sultán, en donde el califa se encontraba junto a su guardia personal.
Durante esta carga arrolló cuanto enemigo se interponía entre él y el califa hasta llegar hasta su guardia de élite, la Guardia Negra del Sultán, fanáticos que se encadenaban en los alrededores de la tienda como muestra de no retirarse jamás de la batalla, antes morir, por lo que el rey Sancho el Fuerte, demostrando su poderío, los arrasó rompiendo sus cadenas. Cadenas que desde ese momento pasaron a formar parte de la bandera de Navarra y del escudo de España. El gran califa junto a sus más leales emprendió la huida hasta Jaén. La caballería cristiana persiguió por más de 20 kilómetros las tropas almohades que se batían en retirada, infligiendo una masacre en el enemigo. La carga de los Tres Reyes resultó ser decisiva. Las fuerzas cristianas emergieron victoriosas, poniendo fin a la supremacía almohade en la península ibérica. La batalla de las Navas de Tolosa marcó un hito en la reconquista cristiana y cambió el equilibrio de poder en la región. Desde esta batalla los musulmanes nunca más fueron una amenaza para los reinos cristianos. Aragón tuvo vía libre para sus conquistas de Valencia y Mallorca y Castilla avanzó lentamente, pero sin pausa hasta la caída del Reino de Granada. Si deseas saber más acerca de hechos históricos y célebres personajes y que podamos seguir divulgando nuestra historia, da un like al vídeo y suscríbete al canal.